quiero dar la bienvenida a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, yo adelantaba un poco, Carlos, una noticia que nos comentaban a su vez ayer de este buque que estoy mostrando en pantalla, que fue reportado por este portal especializado en noticias militares, Task and Purpose, donde nos hablan de un buque fantasma, un buque especial de los Estados Unidos que se ha detectado dando vueltas en la zona del Caribe. ¿Por qué esto es tan importante, Carlos? ¿Y por qué en todo caso nadie prácticamente está hablando sobre esto ahora mismo? O por lo menos no los Bueno, grandes medios de comunicación. bueno, en general no hablan de este tema porque desconocen la importancia, Mm, porque ha sido enviado, llegó hace 2 días, casi mm, 3, a la zona. Es un buque que se le llama fantasma mm, porque funciona, como ustedes ven con la imagen, no como un destructor, tiene la apariencia de un carguero, sí. tiene además un transponder, es decir, una señal que se le manda a los otros barcos, a las estructuras de vigilancia de Venezuela, donde aparece como un carguero y ese Mm, transponder se le cambia permanentemente, a veces hasta 3 veces por día, la señal para mm, que aparezca cuando se mueve, que es un barco que estaba ahí antes. Los norteamericanos tienen un salto de transponder entre 3 barcos en la zona. El mm, barco este es un barco que específicamente pertenece a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. No es un barco sí. que dependa del comando de operaciones habitual, sino que tiene Mm, dentro de sí 3 secretos fundamentales para esta operación. El primero está lleno de mm. hombres de fuerzas especiales. Wow. Aquellos hombres que, recordemos, eh, acabaron con Bin Laden. Sí. Acuérdense todo lo que nosotros explicamos de lo que fue toda esa operación. Bueno, este barco, ¿qué es lo que hace? Se acerca a la costa, obviamente en Mm, forma nocturna, sí. descarga los lanchones de desembarco con las fuerzas especiales y sigue navegando. Mientras los va descargando, no para su navegación, es decir, el transporte se mueve y los va a Ujú, ir a retirar a una hora determinada de la madrugada en otro punto que ya tanto las fuerzas especiales como el mm, barco tienen acordado. No tienen que hacer ninguna comunicación entre la fuerza de desembarco y el buque que los descargó y que los va luego a recibir ya con las personas mm, que hayan capturado. La mm, información que yo tengo es que no es solo Maduro, que es ujú, Maduro y Diosdado Cabello los objetivos que tienen que retirar, que mm, obviamente esto puede ir acompañado de una maniobra de distracción que en realidad estaría en la misma orden de fase 2 del presidente Trump. El presidente ujú, Trump, al salir del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, eh, dijo 2 cosas. Se acabó la operación marítima porque ya no hay más barcos. Acabamos de bajar la sexta lancha, la ujú. sexta narcolancha. Y dijo, además, saliendo de esa reunión tan importante, esta que vos Mm, estás mostrando en sí, pantalla, con los esas jóvenes son las guardiamarinas imágenes detrás, de ayer. Ayer fue eh, esto. exactamente ayer, dijo entonces, Ujú, fase 2 ya no necesitamos, hemos bajado otra narcolancha, la sexta, lo que demuestra que el mar es nuestro, sí. ahora vamos a los objetivos de tierra. E inmediatamente de eso, inmediatamente de haber anunciado la fase Mm, 2, retiró de la negociación a Richard Grenell. Es decir, mm, la información que vos citás de New York Times, lo que ujú, dice es no más negociaciones. Ahora, ujú. lo que Marco Rubio le entregó como plan operativo. Entramos en fase 2, una fase que implica un despliegue terrestre, contextualizada también como guerra o conflicto armado no internacional, recientemente en un memorándum de Trump al Congreso de los Estados Unidos, una nueva narcolancha
destruida, hundida en las aguas del Caribe Sur. El conflicto se sigue acelerando, pero también se siente cierta impaciencia, o por lo menos eso es lo que da a entender el New York Times en esta nota que tiene pocas horas. El New York Times está publicando cada vez con más frecuencia sobre el conflicto con Venezuela. Empezó publicando con cierta timidez cada ciertos días, ahora lo está haciendo muy frecuentemente. Y esta es la última nota al respecto. Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela, quitó a Richard Grenell del medio, que era el encargado de la Casa Blanca de llevar adelante una suerte de negociación diplomática. Se terminó cualquier tipo de vía diplomática, solo tiene sentido ahora una salida militar, y por eso también todo ese despliegue militar en las aguas próximas a Venezuela. Lo interesante de esta nota, que es una nota larga, es extensa como prácticamente todo lo que publica The New York Times al respecto, lo más interesante es que pintan a un Trump frustrado. Dice The New York Times que está frustrado porque sus presiones no estarían provocando los efectos esperados en el tiempo que Trump tendría previsto con esto. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad. También No, yo recordemos que The creo New York que Times... New York Times tiene siempre, Sí, es un vocero, digamos, woke, es un sí. vocero claramente del ala más progre de los demócratas, Sí, claro. y estuvo haciendo mucho, digamos, meloneo a esos Sí, sectores de la sociedad norteamericana sobre Venezuela, en notas que parecían notas pagadas. sí, Hemos hablado ya de esto sí. en la emisión anterior que hicimos. Por de pronto yo no titularía suspende, yo Ujú. titularía cancela la Cancela, estrategia cancela. diplomática. Pero ya te voy a hablar de que Mm, Grenell puede mm, tener un plan mm, posterior cuando al final de esta transmisión les contemos un instante lo que sería la fase 3, la fase ujú, posterior a esta fase 2. Pero ahora Grenell no se puede mover más, no está autorizada ninguna comunicación más con Venezuela, ahora mm, es acción. Ahora es acción. Es el momento mm, de avanzar con la maniobra de extracción y con la maniobra de bombardeo ujú, quirúrgico a depósitos mm, de fentanilo y cocaína o a ujú, objetivos militares si en mm, algún momento Venezuela, alguna de las dos cosas, la incursión terrestre por extracción o ujú, el bombardeo a depósitos de droga, tiene un intento militar de resistencia. En ese caso, habría una ujú, acción de los F-35. Serán los drones Reaper que están en Puerto mm, Rico los que hagan el bombardeo quirúrgico, y será mm, seguramente una combinación de 3 operaciones posibles para extraer ujú. a Maduro y a Cabello. Una la acabamos de contar, que es el navío especial, el Mm, navío con transporte que se mueve, el sí. navío que lleva dentro de sí a las fuerzas especiales. Segunda operación posible viene de Guyana, con las Ujú, tropas aerotransportadas que están ubicadas en Guyana. Tercera operación puede venir del mm, Iwo Jima. El Iwo sí. Jima hay 2 naves que lo acompañan. De las 6 destructores que hay, 2 son como el Iwo Jima, pasibles de armar desembarco anfibio. Cuando vos das vuelta la imagen Mm, del Iwo Jima, ya la hemos mostrado muchas veces, sí. del otro lado, en la cola del Iwo Jima, ves lo que es la salida de los lanchones de desembarco. Esos mismos lanchones de desembarco que mostró el Comando Sur en el video que mostramos la última vez. La última vez Sí. cuando mostramos los entrenamientos en Puerto Rico, había lanchones de desembarco del cual bajaban las tropas de invasión. Estos 3 operativos pueden ser en cualquier momento intercambiados. Mm, Venezuela no sabe cuándo va a ocurrir, mm, saben sí que va a ser de madrugada. Es mm, decir, me da la impresión de que están tratando de que cada vez duerman menos a la noche. Y ujú, finalmente, una cosa sumamente importante, ujú, esta ujú, nota que le manda al Congreso el presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe ujú, de las Fuerzas Armadas de una guerra contra un enemigo no internacional, tiene ujú. una duración operativa de 90 días. Exacto, Entonces, exacto. esto Eso es es, sumamente importante, porque esto pone un deadline.
Eso lo habíamos comentado en nuestra última transmisión. Son 90 días como límite porque si no, Trump tiene que recurrir al Congreso buscando la aprobación de una extensión de esa cantidad de días. Así que habría un deadline de 90 días, 3 meses. Tenemos casi 7.000 personas en vivo. Les invitamos a que nos dejen su me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas.